Shabbat Shalom, familia, que el Eterno los bendiga. Damos gracias al Padre porque nos permitió la vida para llegar a este tiempo. Estamos finalizando ya lo que es el Shabbat y vamos a continuar con el estudio que iniciamos anoche y lo que es la parashá número 38, la parashá Korah. Oramos y compartimos el material de estudio. Amén. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed, Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol Hamim, Benatan Lanu Et Torato, Baruch Ata Adonai Divrei HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Te damos a ti honra, la gloria y la alabanza. Gracias por cada hermano, por cada hermana que ha de escuchar tu palabra. Te pedimos, ser Rey del cielo y de la tierra, que tu palabra corra y sea glorificada, que tu palabra exhorte, consuele y edifique para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Déjeme compartir el material. Estamos en la Parashá Korach, Parashá número 38, y estuvimos viendo, esta Parashá es bastante amplia. De hecho, este material casi que lo acabo de concluir porque es mucho material. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos anoche, amén, rápidamente. Es la parashá Cora, que va del libro de Bamidbar, del capítulo 16, versículo 1, hasta el capítulo 18, versículo 32. Ahí se encuentran ubicadas las 7 aliyot. Amén. Esta parashá básicamente habla de varios aspectos. Habla sobre lo que es la rebelión, la desobediencia de Coré o de Korah, amén, y su séquito de seguidores que eran de la tribu, de diferentes tribus, sobre todo la tribu de Rubén, amén. 250 hombres junto con Coré, Datán y Abirán, los que provocaron la revuelta dentro del campamento de Israel, cuestionando el liderazgo de Moisés y de Aarón. Amén. Entonces, básicamente eso es lo que viene ahí, hermano. Entonces es una parashá muy extensa, bastante extensa, pero en esta oportunidad quiero iniciar desde la parashá, perdón, de la aliyá número 6. Creo que es lo que nos va a alcanzar de ver, que son puntos importantes. Básicamente el resto viene hablando de lo mismo, de la rebelión de Coré, de lo que es la desobediencia, de lo que fue la destrucción por la desobediencia, amén, que por esa desobediencia, esa rebelión contra las autoridades que el Eterno puso en el campamento, amén, fue que el Señor estableció un juicio. De hecho, atiende a una petición de Moisés, cuando Moisés dice, si estos mueren, como mueren todos los mortales, ¿verdad? Pero si Dios hace algo diferente, y fue lo que el Señor hizo. El Señor hizo algo diferente con Coré y su séquito de seguidores. ¿Qué pasó? Que la tierra, cuando el Señor estableció el juicio, la tierra se abrió y se los tragó vivos. Dice la escritura, descendieron vivos al Seol. Amén. Descendieron vivos al Seol, al lugar de los muertos. Amén. Cosa que nadie puede llegar al Seol sin antes morir. Y esto dice la Biblia, que descendieron vivos al Seol, el lugar de los muertos. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que viene hablando toda esta parashá, y luego de cómo también salió un fuego delante del Eterno y eh, los consumió a los 250 hombres que también se habían rebelado juntamente con Coré y sus seguidores. Amén. Bien, vamos a retomar acá de la sexta aliyá en el libro de Bamidbar, el libro de Números, capítulo 18, versículos del 1 al 20. Amén.
Aquí tenemos lo que es el servicio levítico, el servicio sacerdotal y levítico en el campamento. Amén. Entonces, tema central, la vocación sacerdotal como carga santa, la distribución de responsabilidades entre sacerdotes y levitas y la provisión establecida por Elohim como un pacto perpetuo. Entonces, en el exégesis y el contexto ritual, responsabilidad exclusiva del sacerdocio. Bamidbar del 1 al 7. Aquí se encontramos, tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado del santuario. Ahorita lo vamos a ver. Amén. Y Dios declara que Aarón y sus hijos serán responsables por las transgresiones relacionadas con el santuario. Los levitas son auxiliares, pero no pueden tocar ni mirar los objetos sagrados del lugar santísimo. El acceso inadecuado conlleva la muerte. El servicio sagrado requiere límites, pureza y obediencia exacta. El sacerdocio es llamado servicio de don, o sea, de regalo, lo que implica que es un privilegio dado, no un derecho adquirido. ¿Ya? Una cosa es un regalo y otra cosa es un derecho. Y el Señor lo que hizo con nosotros fue darnos a los levitas le dio un regalo, a los sacerdotes les dio un regalo. Entonces, nadie puede reclamar sacerdocio porque el Señor lo entregó como regalo a los levitas y a la tribu de Leví y a la familia de Aarón. Vamos a verlo. Números capítulo 18, versículos del 1 al 7. Entonces el Señor dijo a Aarón: tú y tus hijos y tu casa paterna contigo llevaréis la culpa en relación con el santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis la culpa en relación con vuestro sacerdocio. Mas también a tus hermanos, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen para que se junten contigo y te sirvan, mientras que tú y tus hijos contigo estéis delante de la tienda del testimonio, y atenderán a lo que tú ordenes y a las obligaciones de toda la tienda, pero no se acercarán a los utensilios del santuario y del altar, para que no mueran tanto ellos como vosotros. Y ellos se juntarán contigo y atenderán a las obligaciones de la tienda de reunión para todo el servicio de la tienda, pero ningún extraño se acercará a vosotros. Así atenderéis a las obligaciones del santuario y a las obligaciones del altar, a fin de que la ira no venga más sobre los hijos de Israel. He aquí, yo mismo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel. Son un regalo, un don, un regalo para vosotros, dedicados al Señor, para servir en el ministerio de la tienda de reunión. Pero tú y tus hijos contigo atenderéis a vuestro sacerdocio en todo lo concerniente al altar y a lo que está dentro del velo, y ministréis. Os doy el sacerdocio como un regalo. ¿A quién le está hablando aquí? A Aarón y a sus hijos. El sacerdocio le pertenece solamente a Aarón y sus hijos. Y el servicio dentro del Mishkan o dentro del templo le pertenece a los sacerdotes que ministraban en el lugar santo, el lugar santísimo, y a los levitas que eran los ayudantes de los sacerdotes. Amén. Entonces dice el verso 7. Pero tú y tus hijos contigo atenderéis a vuestro sacerdocio en todo lo concerniente al altar y a lo que está dentro del velo, y ministréis. Os doy el sacerdocio como un regalo para servir, pero el extraño que se acerque morirá. Amén. Ahí es donde tenemos que entender lo que es el concepto de usurpación, de usurpación. Amén. Entonces, nadie que no perteneciese a la tribu de Leví podía servir dentro del Mishkan
o dentro del templo en su momento. Nadie, porque era usurpación. Amén. Entonces, en el capítulo 18, el sacerdocio es reafirmado como una respuesta al temor del pueblo cuando dijo, todos moriremos al acercarnos al santuario, según lo dicen Números 17, 12 y 13. Solo los sacerdotes y los levitas podrán ejercer el ministerio en el santuario. Podía entrar en el atrio, pero no acercarse al altar. Amén. El pueblo podía entrar en el santuario, pero no acercarse al altar ni entrar en el lugar santo. Amén. Entonces aquí áreas donde podían estar las personas, atrio de los hombres, atrio de las mujeres, amén, pero no podían entrar al lugar santo, que es aquí en este edificio alto que se está viendo acá. Ahí se encuentran el lugar santo y el lugar santísimo, amén, donde se encuentra el arca del pacto, el arca del testimonio. Los israelitas, dependiendo de su condición, podían entrar, amén, pero no podían estar donde estaba el altar, que estaba en esta otra área, amén, pero sí podían entrar en el santuario, ¿ok? Sí podían entrar en el santuario, pero no, habían espacios, espacios sagrados, espacios con límites, amén. Entonces, solo los sacerdotes y los levitas podrán ejercer el ministerio en el santuario. El pueblo podía entrar en el atrio, pero no acercarse al altar ni entrar en el lugar santo. Los sacerdotes tienen que llevar la culpa de los pecados de los hijos de Israel en cuanto al santuario. El sacerdocio es responsable del pueblo, tanto para enseñar, para que el pueblo no peque, como para expiar cuando el pueblo peque. O sea que la responsabilidad del sacerdote era enseñar tal como el Señor lo establece para que el pueblo no peque. Ya el que pecó por hierro o por simplemente porque quiso pecar, bueno, habían sacrificios de expiación, pero habían pecados por los cuales no hay expiación. Amén. Entonces lo único que queda es juicio de muerte, que es lo que la Biblia llama pecados de muerte. Amén. Porque el que peca deliberadamente, dice la carta a los hebreos, amén, ya no queda sacrificio, no hay un sacrificio. El que peca deliberadamente, ¿qué es pecar deliberadamente? Pecar deliberadamente es saber que aquello es pecado, que aquello viola la ley de Dios y aún así se decide continuar y violar la ley de Dios. Eso es rebelión. Y eso es pecar deliberadamente, adrede, sabiendo lo que está haciendo. Amén. Entonces, según Rashi, según el comentarista Rashi, el rabino Rashi, se está refiriendo a la responsabilidad que cae sobre los sacerdotes de advertir cualquier lego que pudiera llegar a tocar los objetos sagrados. Amén. Las ofrendas como sustento del sacerdote. Libro de Bamidbar, Libro de Números, capítulo 18, versículos 8 al 19 dice, entonces habló yo Jehová a Aarón, he aquí que yo te he dado el cuidado de mis ofrendas. Otra versión dice, yo te he entregado las ofrendas. Todas las cosas sagradas, consagradas de los hijos de Israel, todas las cosas consagradas. ¿Qué es consagrar? Algo que yo dedico. Yo digo, voy a dedicar esto para el Señor. Ya eso está consagrado. Ya usted hizo un voto. Ya usted habló o ya usted lo predispuso en su mente, en su corazón. Amén. Entonces ya eso está consagrado y hay que entregarlo. ¿Ok? Por eso el apóstol Pablo dice, cada uno de como propuso en su corazón. Quizás no lo hablaste, pero ya lo propusiste en tu corazón. Y en tu corazón dijiste a Dios
Esto es para ti. Esto lo voy a entregar. Ok, entonces dice, entonces habló yo Jehová y Aarón, he aquí, yo te he dado el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel. Te las he dado a ti como porción y a tus hijos como provisión perpetua, como provisión perpetua. Esto será tuyo de las ofrendas santísimas preservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, aun toda ofrenda de cereal, y toda ofrenda por el pecado, y toda ofrenda por la culpa, que ellos me han de presentar, será santísima para ti y para tus hijos. Como ofrenda santísima la comerás. Todo varón la comerá. Cosa santa será para ti. Esto también será para ti la ofrenda de sus dádivas, todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel, las he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo como porción perpetua. Todo el que esté limpio en tu casa podrá comerla. Todo lo mejor del aceite nuevo y todo lo mejor del mosto y del cereal, las primicias que presenten a Yuhebajei, te las daré a ti. Los primeros frutos maduros de todo lo que hay en su tierra que traigan a Yuhebajei serán tuyos. Todo el que esté limpio en tu casa podrá comer de ello. Toda cosa dedicada en Israel será tuya. Todo lo que abre la matriz de toda carne, ya sea de hombre o animal, que presenten a Yuhebajei será tuyo. Sin embargo, el primogénito de hombre ciertamente redimirás, y el primogénito de animales inmundos redimirás. Esto es el pidión javén, que se conoce como el pidión javén en el hebreo, el pago del primogénito, ¿ok? En cuanto a su redención, hablando de los animales, ¿verdad? En cuanto a su redención, de un mes los redimirás según tu valuación por 5 ciclos en plata, según el ciclo del santuario, que es de 20 gueras. Pero no redimirás el primogénito de buey, ni primogénito de oveja, ni primogénito de cabra. Son consagrados, ¿ok? ¿Qué significa esto? De los animales inmundos, ¿verdad? Que no son kosher, como un asno, ¿verdad? Un burrito, un camello, otros tipos de animales, ¿verdad? Que no caen en la categoría de kosher, pero que son útiles, ¿verdad? Entonces, de eso se paga un precio porque esos no se sacrifican en el altar. Esos animales se paga un precio. Si no se quería pagar el precio, se le desnucaba, se le daba muerte, pero no en el altar, ¿ok? Porque esa sangre no era derramada. Pero si querías conservar el burrito, por ejemplo, el asno, porque es un animal de carga, como el caballo también, ¿verdad? Entonces, esos animales había que pagar el precio, había que redimirlos, pero los primogénitos de animales kosher, de animales aptos, de animales puros, esos, el primogénito, esos eran los que se sacrificaban en el altar, ¿ok? Entonces dice, pero no redimirás el primogénito de buey, ni el primogénito de oveja, ni el primogénito de cabra. Son sagrados, ¿ok? Rociará su sangre en el altar, el primogénito, ¿ok? El primogénito se entregaba al Señor como un sacrificio en el altar y quemará su grasa como ofrenda encendida, como aroma agradable a Yuhebajei. Y su carne será para ti. ¿Ve? ¿A quién le está hablando aquí? A Aarón, a los sacerdotes, amén. Se sacrificaba aquí al animal, ¿ok? Y parte de la carne de ese animal se le entregaba al sacerdote para que lo coma. Y su carne será para ti, así como el pecho de la ofrenda mecida y la pierna derecha son tuyas. Todas las ofrendas de lo que es santo
que los hijos de Israel ofrezcan a Yukebaje, las he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo como porción perpetua. Es un pacto permanente delante de Yukebaje para ti y para tu descendencia contigo. Amén. A esto es lo que se le conoce como el pacto de sal. Amén. Que es perpetuo. Los sacerdotes recibirán, número uno, las porciones no quemadas de las ofrendas elevadas. Dos, las primicias del aceite, vino, grano y productos de la tierra. Tres, lo consagrado mediante voto y los objetos dedicados. ¿Ok? Lo consagro a Dios. Entonces, eso se le entregaba también al sacerdote. No era un sacrificio como tal, pero era una promesa, un voto. Cuatro, los primogénitos redimidos, animales limpios y su valor monetario. Estas ofrendas son cosas santísimas y solo pueden ser comidas en pureza dentro del entorno familiar sacerdotal. Ok, entonces de esto que parte se apartaba de las ofrendas y se entregaba al sacerdote, nadie podía comer de eso. Solamente el sacerdote y su familia, pero no cualquiera dentro de la familia. Tenía que estar en estado de pureza, de fidelidad al Eterno. Amén. Entonces, las mujeres, hijas de los sacerdotes, podían comer mientras estuvieran bajo el techo de su padre. Si ya ella se casaba y se iba de casa con su marido, entonces ya ella no podía participar de las cosas sagradas de las ofrendas de los sacerdotes. Entonces, se establece, ok, estas ofrendas son cosas santísimas y solo pueden ser comidas en pureza y dentro del entorno familiar sacerdotal. O sea, no lo podía por compartir con nadie más. Todo lo mejor se establece un pacto de sal, símbolo de durabilidad, fidelidad y pureza. Todo lo mejor es entregado al sacerdote como representante del Eterno. Para dar ofrendas hay que dar de lo mejor para que sea una ofrenda agradable al Eterno. La palabra hebrea que ha sido traducida como primicias es reshit. Es la misma palabra que aparece en Génesis capítulo 1, versículo 1, como la primera palabra de la Torá. Amén. De ahí viene Bereshit, el principio. Amén. La primicia. El Mesías es el reshit. Amén. Las primicias de toda la creación. La palabra hebrea que ha sido traducida como primeros frutos es bikurim. Amén. Porque también se le daba los primeros frutos al sacerdote. Esa palabra es bikurim, primeros frutos. En Primera de Corintios 15:20 está escrito, mas ahora el Mashiach ha resucitado de entre los muertos como primicia de los que murieron o de los que durmieron. Aquí se habla de la resurrección de Yeshua como primicias, aludiendo al bikurim de los productos de la tierra de Israel. Esto nos enseña que por medio de la resurrección, Yeshua se entregó como una ofrenda al Padre y a los hombres. Números capítulo 8, versículo 14 dice, toda cosa dedicada en Israel será tuya. En el Talmud, en el tratado Julín, 133 veces menciona 24 donaciones que los israelitas separan para los sacerdotes. 10 de ellas son comida por los sacerdotes, son comidas por los sacerdotes en el atrio del templo. 4 son comidas en la ciudad de Jerusalén y 10 son comidas en cualquier ciudad de la tierra de Israel, dependiendo del grado de santidad. Sacrificios comidos en el área del templo. ¿Qué era lo que se comía dentro del área del templo? Número uno, partes de un animal terrestre sacrificado por el pecado. Dos, partes de un ave sacrificada por el pecado. Tres, la ofrenda por la culpa. Cuatro, la ofrenda por la culpa pendiente. Cinco, partes de los sacrificios de paz de la asamblea de Shavuot. El remanente
el remanente del log de aceite usado para purificar a un leproso. 7. Los panes ofrendados en Shavuot. 8. El pan de la proposición. 9. El remanente de las ofrendas de harina. 10. El remanente de las ofrendas del Homer. Eso eran los que se comían dentro de los atrios del templo. Sacrificios consumidos en la ciudad de Jerusalén. ¿Okay? La ciudad de Jerusalén es considerado por el Eterno como la santa ciudad. ¿Ok? Entonces, es un espacio sagrado y ahí se come el resto del animal primogénito, macho, doméstico, kosher, que fue sacrificado sobre el altar. 12. Las primeras frutas, el bicurín, se comía dentro de la ciudad de Jerusalén, cualquier parte de la ciudad de Jerusalén. 13. Parte de la ofrenda de acción de gracias y el carnero del nazareo. Cuando hace el voto nazareo, cuando se cumple ese voto, se lleva un sacrificio. Bueno, eso era parte de lo que se podía comer dentro de las áreas de Jerusalén. Las pieles de los sacrificios se podían utilizar en Jerusalén. Sacrificios comidos en cualquier ciudad en la Eres Israel, ¿okay? En la tierra de Israel, en el país. La porción separada de la cosecha, lo que se denomina como terumá. El diezmo del levita entregado al sacerdote del diezmo que ha recibido. La torta separada de la masa, la jalá. La primera lana del esquileo, se utilizaba en cualquier parte de Israel, se utiliza. El, el hombreo, quijadas y estómago de todo animal que es paneado, aunque no es un sacrificio. ¿Okay? El dinero para la redención de un hijo primogénito, el pidión Javén. La redención por el primogénito de un burro. Un campo consagrado que no ha sido redimido dentro de su tiempo asignado. Un campo dedicado como jeren, propiedad de los sacerdotes. 24. Propiedad robada de un converso, regresada por el ladrón después de que el converso hubo fallecido, no dejando herederos. Esto lo estuvimos hablando en estos días atrás, ¿verdad? Que había que hacer restitución. Y cuando aquella persona hacía la restitución, pero la persona al que él le robó ya había fallecido y no había familiares, entonces se le entregaba al sacerdote. El primogénito de los hombres tiene que ser redimido con dinero a partir de los 30 días de edad. En Lucas capítulo 2, versículo 22 está escrito que los padres de Yeshua cumplieron este mandamiento a partir de los 40 días de edad del niño. Lo vemos en Lucas capítulo 2, versículo 22 al 24. Cuando llegó el tiempo de la purificación de acuerdo a la Torá de Moshe, le trajeron a Jerusalén para presentarlo a Adonai. Esa presentación es la presentación del pidión Javén, del primogénito. Recuerde que Yeshua fue el primogénito de Miriam y de Joseph. Tal como está escrito en la Torá de Adonai, todo primogénito varón será Kadosh a Adonai Yuhebakei. Y también para ofrecer sacrificios, un par de palomas o dos pichones jóvenes, según requerido por la Torá de Adonai Yuhebakei. Amén. Que era la ofrenda mínima que se daba, ¿verdad? Que era la ofrenda, se le conocía como la ofrenda de los pobres. Amén. Números capítulo 18, versículo 17 al 19 dice, pero no redimirás el primogénito de buey, ni el primogénito de oveja, ni el primogénito de cabra. Son sagrados. Rociará su sangre en el altar y quemará su grasa como ofrenda encendida, como aroma agradable a Hashem. Y su carne será para ti, así como el pecho, la ofrenda mecida y la pierna derecha son tuyas. Todas las porciones separadas, terumá, de las cosas consagradas de los hijos de Israel, que los hijos de Israel ofrezcan a Yuhebakei, las he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo, como porción perpetua. Es un pacto permanente de sal delante de Yuhebakei para ti y para tu descendencia contigo. La sal nunca pierde su fuerza, por eso es usada como señal de pacto, es una señal.
eso que muchas practican, el ungimiento con sal, eso es antibíblico. Eso raya más en brujería que en otra cosa. Amén. Y sacan de contexto lo que dice aquí. Amén. Es otra cosa totalmente. En Mateo capítulo 5 versículo 13 dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será? Salará. No sirve ya para nada, sino para tirarla fuera y que la pisotee la gente. La sal no puede perder su fuerza, pero puede ser mezclada con arena y así pierde su fuerza. La arena simboliza los conceptos humanos. La sal representa la paz perpetua, según Marcos capítulo 9, versículo 50, que dice, la sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué la salarán? Tengan sal en ustedes y vivan en paz unos con otros. El sacerdocio sin heredad en la tierra. Amén. El sacerdocio sin heredad en la tierra. Yo soy tu parte, tu heredad, dice en el versículo 20 del capítulo 18. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. A los sacerdotes, amén, no se les entregó, a los levitas no se les entregó, a la tribu de Leví no se le entregó tierra dentro del territorio cuando se hizo la repartición de la tierra. Amén. Ellos fueron ubicados dentro de 48 ciudades levitas para instruir al pueblo, pero no recibieron herencia. El Señor dice, yo soy tu herencia. A diferencia de las otras tribus, Aarón y sus descendientes no recibirán territorio en Canaán. Su herencia es Dios mismo y el honor de servir en lo más sagrado. Esto resalta la total dependencia de los sacerdotes en la provisión divina, no en recursos materiales. Amén. Sí, ¿por qué razón? En la sabiduría de Dios, Dios dice, si les entrego territorio, ellos se van a entregar a su tierra, a trabajar su tierra y se van a olvidar de lo que yo lo llamé, que es al servicio. Y por eso Dios a los sacerdotes no les entregó territorio. Contexto cultural y organizacional. El contexto post-rebelión de Coraj. Esta sección ratifica el llamado exclusivo de Aarón y contrasta con la ambición ilegítima de quienes desearon el sacerdocio por interés personal. Las fronteras entre levitas y sacerdotes quedan claras para evitar nuevas rupturas. El sistema sacerdotal es sustentado por las contribuciones del pueblo, creando una interdependencia sagrada. Tipología mesiánica. El Mesías como sumo sacerdote según el orden celestial, el orden de Melquisedec, ¿verdad? Que lo vemos en Hebreos 7 y 8, no tiene herencia terrenal. Su heredad es el pueblo redimido y su relación directa con el Padre. Por eso él dice, mi reino no es de este mundo, mi reino es celestial. Su sacerdocio es celestial. Amén. Él no es sacerdote en la tierra. Yeshua no puede cumplir un sacerdocio terrenal. Imposible. Porque estaría usurpando. Porque ese sacerdocio en la tierra se lo entregaron a la tribu de Leví. Y por eso él nunca entró más allá de los límites permitidos para un hombre israelita en el templo. Usted no ve él siendo el Mesías entrando al lugar santo y menos al lugar santísimo. Él no podía quebrantar eso. Amén. Pero él dice la escritura en Hebreos, en la carta a los Hebreos, que él entró al lugar santísimo en el tabernáculo celestial, en el que está arriba. Ahí sí entró él. Entonces, así como Aarón, Yeshua lleva la culpa del santuario y ministra entre los santos y el pueblo. El pacto de sal refleja la permanencia de la intersección del Mesías y la integridad del pacto eterno. Aplicación espiritual. Servir a Dios no es un privilegio para exaltarse, sino una carga santa para llevar con temor y gozo.
Amén. Entonces, el que sirve a Dios tiene que entender que tiene una responsabilidad, es una carga santa, una gran responsabilidad de la cual todos los que sirven a Dios o todos los que servimos a Dios daremos cuenta de ese servicio. El verdadero ministerio implica separación, obediencia y dependencia de Dios. Así como los sacerdotes, cada creyente debe reconocer su llamado sin buscar lo que no le corresponde. Dios sigue siendo la porción suficiente para quienes se dedican a Él. Amén. Vamos a la última lilla, séptima lilla. Libro de Números, Bamidbar 18, del 21 al 32. El tema central en esta lilla, Yahweh asigna a los levitas el diezmo como herencia por su servicio y ordena que ellos también diezmen a los sacerdotes. Amén. Exégesis y contexto sacerdotal. El diezmo, herencia de los levitas. Amén. Libro de Números, capítulo 18, versículo 21 al 24 dice: He aquí que yo he dado a los hijos de Leví, o sea, a los levitas, todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio, en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión, el Mishkan, y el luego en el Beit Hamidash, en el templo, en la casa de su presencia. ¿De quién es el diezmo? De los levitas y sacerdotes. De los levitas. Entonces, es ahí donde hay ese choque, ¿verdad? Hoy en día, que el diezmo, y como lo ha explicado en infinidad de ocasiones el Moreno Rico Cortés, la palabra diezmo, que ahorita la vamos a ver, es un vocabulario del templo. No se puede utilizar fuera del área del templo o fuera de la tierra de Israel y fuera del servicio levítico. No se puede utilizar. Por lo tanto, nadie puede abrogarse o declararse o adherirse el derecho de reclamar diezmos. Nadie que no sea de la tribu de Leví y esté en función sacerdotal en el templo en Jerusalén puede reclamar diezmo. ¿Hoy está en función el sacerdocio levítico? No. ¿Hoy está de pie el templo? No hay templo y no está en función el sacerdocio. Aunque si usted tiene conciencia clara que alguien es un levita, usted podría entregarle sus diezmos. Pero en tanto no. Entonces, si un pastor pide los diezmos, tendría que comprobar legalmente que es un descendiente de la tribu de Leví. Entonces, versículo 23, versículo 22, perdón. Y los hijos de Israel no se acercarán más a la tienda de reunión, no sea que carguen con un pecado y mueran. Solo los levitas servirán en el ministerio de la tienda de reunión. Solo los levitas servirán en el ministerio de la tienda de reunión. Y ellos cargarán con la iniquidad del pueblo. Será estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones. Entre los hijos de Israel no tendrán heredad, porque el diezmo de los hijos de Israel, el cual ofrecen como ofrenda a Yahweh, yo lo he dado a los levitas por heredad. Por tanto, he dicho, en cuanto a ellos, entre los hijos de Israel no tendrán heredad. Entonces, los levitas no recibirían tierra como herencia. En su lugar, Dios les asignó el diezmo del resto de las tribus por su servicio en el Mishkan. No debían acercarse al altar ni realizar funciones sacerdotales específicas. Ellos no podían ofrecer sacrificios en el altar, no podían entrar a ofrecer incienso adentro del lugar santo y mucho menos entrar en el lugar santísimo. El que eh, traspasaba, aun siendo un levita, moría. Su porción no era geográfica, sino espiritual y funcional.
el servicio a Dios en medio del pueblo. Era su herencia. Su porción no era geográfica, sino espiritual y funcional. El servicio a Dios en medio del pueblo. El diezmo en hebreo es maaser. Maaser. Amén. Y lo encontramos en el diccionario del hebreo con el H04, perdón, sí, 04 es 46, 43, creo que es. Creo que me equivoqué aquí. Luego lo rectifico. ¿Qué significa décima parte? Amén. Y diezmo. Es la parte de los productos agrícolas de la tierra de Israel que hay que separar una vez al año y entregar a sus respectivos destinatarios. Hay tres tipos de diezmo. Realmente son cuatro, pero vamos a ver esto. Yo ahorita le explico el por qué cuatro. El Maser Rishon, el Maser Sheni y el Maser Ani. Este es el diezmo de los pobres. El Maser, el tercer diezmo, es el diezmo de los pobres, que se daba cada 3 años. ¿Ok? En primer lugar, se separa la terumá, la porción separada que se entrega directamente al sacerdote. Ahí es donde yo cuento que son cuatro. La cantidad oscila entre 1 y 2,5%, amén, del producto. En segundo lugar, se separa el primer diezmo, Maser Rishon. El Maser Rishon, que es el 10% de lo que queda del producto que se entrega al levita. Y se entrega al levita. El levita, a su vez, separa el diezmo de lo que recibe, que se llama terumá maser, y lo entrega al sacerdote. Amén. Según Números capítulo 18, versículo 26. En tercer lugar, se separa el segundo diezmo, el maser sheni, que es el 10% de lo que queda del producto y lo lleva a Jerusalén para ser comido allí. Esto se hace el primero y segundo y cuarto y quinto año del ciclo agrícola de 7 años, del año Shemitah. En el tercero y sexto años, en lugar del Maser Sheni, se separa el Maser Ani, el cual es entregado a los pobres, según Devarim, Deuteronomios, capítulo 14, versículos 28 al 29. En el sexto año no se separan los diezmos de la agricultura. En el séptimo año no se separan los diezmos de la agricultura. La Torá con Rashi, amén, según el comentario según Rashi en la página 252. Los obreros que obtenían sus ganancias en trabajos que no tenían que ver con la agricultura, por ejemplo, pescadores y mercaderes, diezmaban también en el séptimo año. En Mateo capítulo 23, versículo 23 dice, pobres de ustedes, escribas y perushim, hipócritas, escribas y fariseos, hipócritas, que diezman la menta y el anís y el comino, pero han descuidado las cosas más importantes de la Torá, la justicia y la compasión y la verdad. Aquellas cosas hay que cumplirlas, pero sin omitir estas. Entonces, ahí vemos que no solamente se diezmaba de lo que se sembraba, se diezmaba de todo. En este caso, el Mesías secundó la halajá de los fariseos que dicen que hay que diezmar también de las hortalizas y las verduras, no solamente de las 7 frutos de la tierra mencionados en la Torá, en Devarim capítulo 8, versículo 8. El diezmo fue constituido por Adonai como un principio para el hombre desde la creación, al igual que el Shabbat, que fueron constituidos desde el comienzo de la tierra. Adán tenía que labrar todos los árboles del huerto, pero no podía comer de todos ellos. El árbol de la ciencia del bien y del mal tenía que ser trabajado, pero no comido. El principio del diezmo es trabajar cierto tiempo sin poder aprovecharse de ello. El que trabaja 40 horas a la semana está trabajando 4 horas para su diezmo sin poder comer de esas horas.
En otras palabras, el diezmo corresponde al trabajo de 4 horas. El obrero no podrá sacar beneficio propio de él. El mismo principio fue establecido en el huerto del Edén. Ok, perfecto. Entonces, eso es básicamente lo que se maneja en el pensamiento hebreo de lo que es el diezmo. Amén. Entonces, el principio de dar para la obra de Adonai sigue vigente. Todo esto era para el sustento de los que servían, amén, tanto los levitas como los sacerdotes. Por eso es que cuando nosotros entendemos todo lo que es el concepto del diezmo, vamos a entender lo que dice Malaquías capítulo 3 versículo 10, que es muy famoso. Malditos sois con maldición. ¿Quiénes? La nación toda, porque me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Por qué estaba pasando eso? Porque el Señor tiene que exhortar a Israel, porque no estaban diezmando lo que le correspondía a los levitas y a los sacerdotes, y entonces ellos tenían que dejar el servicio levítico para irse a trabajar sus tierras o los ejidos o buscarse un trabajo para poder mantener a su familia. Y es donde el Señor se enoja con Israel y hace esa declaración. Pero ningún pastor ni nadie puede abrogarse, o perdón, apropiarse de esas palabras para reclamar el diezmo en una congregación evangélica o cualquiera que sea. No, no puede. Porque esa palabra no es para nadie, más que para Israel y para un momento específico en Israel. ¿Ok? Pero el principio de dar sí está vigente. El principio de dar para la obra de Adonai sigue vigente. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Este es el apóstol Pablo hablando. El que es enseñado en la palabra, comparta todas las cosas buenas de que cuenta con aquel que le instruye. Amén. El que es enseñado, el que está recibiendo una enseñanza, dice el apóstol Pablo, comparta de lo que usted tiene, de lo suyo, comparta con aquel que le está instruyendo. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 7 al 11. ¿Quién fue jamás soldado y paga sus propios gastos? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Digo esto solo por lógica humana, razonamiento natural. Nadie, no, perdón, dice, ¿no dice esto también la ley? Pablo está utilizando el razonamiento y la naturaleza humana y lo aplica con lo que dice la Torá. ¿No dice esto también, también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Acaso no lo dice precisamente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir su fruto de parte del fruto. ¿Quién siembra un palo, un árbol de aguacate, sin tener en su mente la esperanza de un día comer de esos aguacates? ¿Quién siembra un árbol de naranja o de cualquier fruto con el deseo y el anhelo de poder comer del fruto de ese árbol? Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Entonces, versículo 10 dice, ¿acaso no lo dice precisamente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. No está hablando simplemente del buey, que en la Torá decía, cuando estés trabajando con el buey, no le pongas un bozal, no le impidas que coma de ahí donde él va trabajando, porque el buey necesita comer para seguir trabajando. Y está utilizando esta analogía el apóstol Pablo. ¿Acaso no lo dice precisamente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir su parte del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material.
O sea, ¿es que acaso no podemos recibir de ustedes también esa ayuda económica? Es lo que Pablo está diciendo. Aquí Pablo no está reclamando diezmos. Pablo aquí no reclama diezmos. Está reclamando una sedacá, una ofrenda voluntaria. Los levitas tienen la obligación de enseñar la Torá al pueblo. Si una persona ocupa el lugar de maestro de Torá, en cierto sentido, está haciendo el trabajo de un levita y merece una recompensa económica por su labor, un maestro de Torá. Porque hay que tener cuidado qué es lo que me están enseñando y si yo estoy colaborando con una falsa doctrina. En eso hay que tener cuidado. Pero si me están enseñando la verdad, entonces también tengo la responsabilidad de que el mensaje siga siendo distribuido y aquella persona necesita el sustento para seguir llevando el mensaje. No reclamando el diezmo, ¿ok? Ok. Los levitas tienen la obligación de enseñar Torah al pueblo. Si una persona ocupa el lugar de maestro de Torah, en cierto sentido está haciendo el trabajo de un levita y merece una recompensa económica por su labor, no reclamando el diezmo de nadie por cuanto el diezmo ya fue dado a los sacerdotes y levitas. Pero sí son merecedores de una sedacá, que la palabra sedacá significa justicia o una ofrenda de justicia. Es justo. Como está escrito en Primera de Timoteo capítulo 5 versículos 17 al 18 y en Primera de Corintios 9 13 al 14. El obrero es digno de su sustento. Dice Primera de Timoteo 5 17 al 18. Los líderes de la iglesia que hacen bien su trabajo merecen que se les pague el doble, especialmente los que anuncian y enseñan la buena noticia. Porque la Biblia dice, no impidan que el buey coma mientras desgrana el trigo, y también dice, quien trabaja merece que se le pague. Es digno de su salario. Esta es la traducción lenguaje actual. Primera de Corintios 9 13 al 14 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Adón a los que proclaman la promesa de la redención que reciban el sustento de sus vidas por el mensaje que proclaman. Mateo capítulo 10 versículo 10. No lleven bolsa para el camino. Pablo está utilizando tanto la Torá aquí como las palabras de Yeshua. Dice, no lleven bolsa para el camino, ni dos vestidos, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. En segunda de Corintios 11:8 dice, he despojado a otras comunidades aceptando un salario para servirles a ustedes. Esto es Pablo. Primera de Corintios 9 del 1 al 14. No he nacido libre, no soy apóstol, no he visto a Yeshua el Adón nuestro, no soy vosotros mi obra en el Adón. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque la marca de mi apostolado soy vosotros en el Adón. O sea, ustedes son la evidencia de que yo tengo un ministerio, que soy un apóstol. Es lo que Pablo está diciendo. Contra los que me acusan, esta es mi respuesta. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos de Adón y Kefa, los hermanos de Yeshua y de Pedro? ¿O solo a mí y Barnabá, que es Bernabé, se nos exige el trabajo secular para vivir? O sea, Pablo aquí está reclamando que la gente no querían aportar, que había gente que no quería aportar. Y él está haciendo este reclamo. A mí me mandan a trabajar en lo secular.
¿Acaso no soy yo apóstol también igual que Pedro y los hermanos de Yeshua y los demás apóstoles? ¿Por qué ellos tienen derecho y yo no? Es lo que Pablo está diciendo acá. ¿O solo a mí y a Bernabé se nos exige el trabajo secular para vivir? ¿Quién fue jamás soldado y paga sus propios gastos? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta al rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Digo esto solo por lógica humana. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Acaso no lo dice precisamente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir su parte del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros. Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún tropiezo al mensaje de la promesa de redención de Mashiach. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Adón, que los que proclaman la promesa de la redención, que reciban el sustento de sus vidas por el mensaje que proclaman. Amén. Filipenses 4:17. No es que busque dádivas, sino que busco en vuestra cuenta, que en vuestra cuenta abunde fruto. No es que estoy buscando un regalo. Lo que yo quiero es que ver el fruto en ustedes. Amén. Es lo que Pablo está diciendo. El rabí Shaul estaba más interesado en el beneficio de la dádiva, en los dadores, que en la misma dádiva. Amén. Él se alegraba muchísimo por el dinero que le habían dado, porque sabía que al cumplir ellos con esta misma, iban a ser grandemente bendecidos, como está escrito en el pasú 19 de Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Mashiach Yeshua. Conforme a sus riquezas, un líder tiene que estar más interesado en el beneficio del pueblo que en el suyo propio. Y es exactamente lo que el apóstol Pablo se entregó completamente. Pero llegó un momento que yo me imagino la necesidad que tenía Pablo. Y él decía, yo tengo derecho también. Números capítulo 18:21 dice, Números 18:21. Ya voy a terminar, manitos. Dice, y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio, en el cual sirven el ministerio de la tienda de reunión. Versículo 24. Versículo 24. Un segundito. Que alguien me raya aquí, no sé quién es, pero hay que tener cuidado. Ok. Versículo 24, porque el diezmo de los hijos de Israel, el cual ofrecen como ofrenda a Yuhebajé, yo lo he dado a los levitas por heredad, por tanto he dicho, en cuanto a ellos, entre los hijos de Israel no tendrán heredad. El diezmo es dado al Eterno y luego se lo da a los levitas. Así que ninguno puede decir que está dando el diezmo a los hombres, aunque en lo práctico son los hombres que lo reciben el diezmo. Amén. El diezmo es dado a cambio del ministerio levítico. Parte de ese ministerio es la enseñanza de la Torá, como está escrito en Devarim, capítulo 17, versículos 9 al 11. Y acudirás a los sacerdotes levitas y al juez que entonces estén en funciones. Ellos harán una investigación y te dirán el fallo de la causa. Te ajustará el fallo Te ajustarás al fallo que te hayan indicado en el lugar elegido por Adonai y cuidarás de actuar conforme a cuanto te hayan enseñado. Te ajustarás a las instrucciones que te hayan dado y a la sentencia que te dicten sin desviarte a derecha ni a izquierda del fallo que te señalen. En Deuteronomios 33:8 dice, pero Leví dijo, dale a Leví tus urín y tus tumín,
al hombre de tu agrado, a quien probaste en Masá, con quien querellaste en las aguas de Meriba. El que dijo a su padre el que dijo de su padre y de su madre, no los he visto. El que no reconoce a sus hermanos y a sus hijos ignora, pues guardan tu palabra y tu alianza observan. Ellos enseñan tus normas a Jacob y tu ley a Israel. Ofrecen incienso ante tu rostro y perfecto sacrificio en tu altar. Amén. Entonces, esta es la función que se les otorgó. Malaquías 2, 4 al 7 dice: sepan pues que yo les he enviado este mandamiento para que mi pacto con Leví pueda perdurar, dijo Bajei de los ejércitos. Yo tenía con él un pacto de vida y bienestar, lo cual le di, y de reverencia, lo cual él me mostró, porque él tuvo respeto de mi nombre. Reglas apropiadas hubo en su boca y nada perverso hubo en sus labios. Me sirvió con completa lealtad y apartó a muchos de la maldad, porque los labios del sacerdote guardan el conocimiento y la gente busca los reglamentos de su boca, porque es mensajero de Bajei de los ejércitos. Como parte del ministerio sacerdotal y levítico, consiste en enseñar la Torá. Es justo dar el diezmo y las contribuciones donde se enseña la Torá para que sea entregado a los maestros de la escritura. Amén. El diezmo del diezmo, amén, que es la parte que le correspondía dar. El que recibía el diezmo, los levitas, sacaban su diezmo y lo entregaban al sacerdote. Entonces, todo es, hermano, en una balanza justa. Contexto cultural para terminar y organizacional. Este sistema económico y espiritual establecía una red de apoyo para los servidores del santuario, un principio de justicia. Quienes servían sin herencia territorial eran sostenidos por el pueblo. Además, implicaba un principio de reverencia. Lo sagrado debía recibirse y repartirse con respeto. Número 18, 29 dice: de todos los dones que recibís, presentaréis toda porción separada, terumá, ayuje bajéis de lo mejor de ella, la parte consagrada de ellas. Según Rachi, esto significa que el levita tiene que dar primero una porción separada al sacerdote de lo que ha recibido del pueblo, en hebreo terumá, gedulá, que corresponde más o menos a una cincuentava parte del total. Luego entrega el diezmo al sacerdote, la terumá maser. En Proverbios 3 9 al 10 dice: honra a Bajei con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y tus graneros se henchirán de abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El que da la sedacá está honrando al Eterno. El que da la sedacá está honrando al Eterno. El que no da está ignorando al Eterno y lo deshonra. Amén. Y esta parte de Malaquías, amén, que ya la mencioné, amén. Tipología mesiánica: Yeshua como sumo sacerdote celestial, según Hebreos 7 al 9, recibe nuestra obediencia, servicio y diezmo espiritual, vida consagrada, adoración y provisión para la obra del reino. El principio del diezmo también enseña que incluso los líderes espirituales deben vivir con integridad y redención y rendición de cuentas. Implicación espiritual: todos los servidores de Elohim, pastores, maestros, levitas, modernos, están llamados a fidelidad, reverencia y generosidad. Ninguno debe retener lo mejor para sí, sino dedicarlo para el bien del pueblo y la gloria de Dios. La provisión espiritual requiere participación material de la comunidad. Amén. En esta parashá se encuentran los mandamientos del 388 al 396 de los 613 mispot. Amén. Recursos utilizados en esta enseñanza. Amén. Y como siempre decimos, amados hermanos, ahí están nuestros líneas de contacto para aquellos hermanos que nos ven a través de las diferentes redes sociales para que puedan comunicarse con nosotros. Amén. Y si quieren recibir este material por escrito en un PDF también, pues con mucho gusto lo podemos hacer.
Amén, familia. Yo espero que haya sido de bendición. Si alguien quiere consultar algo o comentar algo, amén. Y si no, pues nos despedimos, familia. Amén. Todo clarito. Amén. Bien, amados, oramos entonces y quedamos despedidos. No sin antes recordarles que el miércoles vamos a continuar con el tema de Pablo y la ley. No recuerdo ahorita el tema que viene, se me olvidó, pero eh, el misterio del evangelio. El misterio del evangelio es el tema que sigue. Amén. Así que el miércoles, con la ayuda del Eterno, 7 de la noche, hora de Centroamérica, hora de Costa Rica, donde estamos ubicados de momento. Nos estaremos reuniendo nuevamente, así que los esperamos a todos. Oramos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet, behaye olam natah betujeno. Baruch atah Adonai, librei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Padre, esta semana que estamos iniciando la ponemos en tus manos, que todo lo que hagamos, sea de hecho y de palabra, lo hagamos para la honra y la gloria de tu nombre. Bendice a cada uno de los hermanos y hermanas de Quejilá, Casa de Israel, y a los hermanos que nos escuchan en medio de las naciones, que sean altamente bendecidos de una manera especial. Amén y amén. Shalom, familia. Shabbat tov. Feliz semana para todos. El Eterno los bendiga. Shalom, Shawato, Robert, Chao. a todos.